Ya habíamos hablado del término de sobreajuste, ya en la clase pasada discutimos cómo se puede identificar el sobreajuste cuando yo estoy haciendo entrenamiento de un sistema, cómo sé si tengo problemas de sobreajuste. Eh, Hoy vamos a hablar un poquito más porque vamos a introducir algunas de las estrategias que se utilizan para tratar de compensar o evitar el sobreajuste cuando se está presentando, ¿cierto? Ya sabemos que el sobreajuste está muy relacionado con problemas donde tenemos modelos, digamos, que tienen una flexibilidad mayor, por lo tanto tienen la capacidad de adaptarse al conjunto de muestras, y si tenemos cierto nivel de pronto de ruido en los datos, entonces la adaptación al conjunto de muestras puede dar lugar, una adaptación al conjunto de muestras, digamos, muy severa, puede dar lugar a que el modelo, en lugar de aprender la dinámica global de los datos que le permita generalizar, es decir, hacer predicciones sobre muestras nuevas, termina desmemorizándose los datos de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, de manera general, aquí vamos a ver dos gráficas que nos representan el comportamiento de... Un segundito. El comportamiento del sobreajuste en problemas tanto de clasificación como en problemas de regresión. Entonces, vemos en la gráfica. En la parte superior tenemos entonces un problema de regresión. Tenemos la línea azul es el modelo que estamos construyendo, la línea como naranja es el modelo real del cual provienen los datos, y los puntos azules son las muestras que hemos extraído de ese modelo real, agregándole algún nivel de ruido. Recuerden que nunca podemos asumir que los datos son perfectos, ¿cierto? Porque siempre vamos a tener algún nivel de ruido, que es lo que en última va a hacer que sea un poco más complejo el ajuste del modelo. Entonces, tenemos aquí nuevamente, entonces, las muestras, digamos, alrededor del modelo real. Un modelo, digamos, una regresión lineal de grado 1 es un modelo que en este caso sería un modelo subajustado, ¿cierto? Si medimos el error de entrenamiento y el error de validación en este modelo, nos vamos a dar cuenta que ambos son altos, lo cual nos da una indicación de que tenemos un modelo subajustado, un modelo que no es capaz de, eh, digamos, de modelar la dinámica que hay en esos datos, ¿cierto? El modelo de grado 4 en este caso sería nuestro modelo ideal, un modelo que se acerca muy bien a, al modelo real, pero observen que se acerca al modelo real, es capaz de modelar la dinámica que hay en los datos, pero si ustedes se ponen a observar, el modelo no pasa por las muestras de entrenamiento, ¿cierto? Es decir, si medimos el error con respecto a las muestras de entrenamiento, nos vamos a dar cuenta que el error tiene algún nivel, ¿cierto? No necesariamente es cero, ¿sí? De hecho, aquí pueden ver cuál es el nivel de error cuadrático medio en este caso, ¿cierto? Obviamente el de este es mayor que el de este, ¿cierto? Miren que esto es una exponencial a la -2, o sea, este es un valor más pequeñito. Un modelo, un sobreajuste nos puede causar, digamos, modelos como este. Miren que el modelo pasa por, eh, pasa por algunas de las muestras, es decir, el error de entrenamiento para esas muestras es completamente cero, ¿cierto? Por aquí hay otras en las que no pasa, pero el error de entrenamiento es cero. Sin embargo, el error de validación en un modelo de este tipo es altísimo. ¿Por qué? Porque piensen que, por ejemplo, eh, piensen, por ejemplo, una muestra que está por acá, ¿cierto? Entonces, la muestra se ubica el valor de la variable de entrada se ubica por acá. Yo espero, de acuerdo a la función real, que la salida del modelo esté por acá donde tengo el mouse, ¿cierto? Sin embargo, como el modelo hace esto, este modelo entregaría para esa entrada una salida por aquí. Miren la diferencia entre lo que debería haber salido y lo que va a salir, ¿cierto? Una diferencia enorme. Entonces, mientras que para las muestras de entrenamiento, para muchas de ellas, el error es cero, para muestras nuevas, el error puede ser enorme, ¿cierto? La diferencia del valor de predicción versus el valor que debería salir es muy grande. Entonces,
Ahí es cuando tenemos entonces un comportamiento ahí es donde cuando observamos los problemas del sobreajuste. ¿Listo? En clasificación nos va a pasar algo parecido. Aquí tenemos un conjunto de muestras, bueno, que es muy particular, pues porque es muy solapado, muy traslapado entre las dos clases, pero vuelve y juega. Una línea recta será un modelo subajustado, un modelo, digamos, no lineal suave que trate, digamos, de separarnos mejor estas dos clases, puede ser nuestra frontera deseada, y un modelo sobreajustado será una frontera súper complicada, por ejemplo, como esta, para tratar de extraer, de separarlo, digamos, de mejor manera posible las muestras de las dos clases, ¿cierto? Entonces, esto es sobreajuste en un problema de clasificación, esto es sobreajuste en un problema de regresión. ¿Qué nos causa el sobreajuste? Entonces nos causa muestras de entrenamiento ruidosas con un modelo suficientemente complejo para que se ajuste ese ruido, ¿cierto? Una función lineal, tanto en clasificación como en regresión, no se sobreajustará nunca, porque es que no tiene casi nada de flexibilidad, ¿cierto? ¿Cuándo es que esto se vuelve así? Cuando tenemos un modelo muy flexible, por ejemplo, un polinomio de grado 15, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, aquí estamos utilizando un modelo que todavía no hemos visto, pero perfectamente podríamos pensar, por ejemplo, en el modelo de ventana de Parsing con un valor de h muy pequeñito, perfectamente podríamos llegar a terminar con una frontera de decisión, así como esta que observamos acá. Entonces, esta condición es importante. Si no hay ruido en los datos, si los datos están perfectamente separados, por ejemplo, son linealmente separables, una clase a un lado y la otra clase al otro, sobreajuste no vamos a tener. Así el modelo, digamos, sea muy complejo. Es muy difícil que el modelo construya una frontera muy complicada cuando los datos que están linealmente separables no le están pidiendo una frontera de ese tipo. Entonces él tampoco va a tener que hacer esfuerzos en construir una frontera compleja. Probablemente esa frontera también va a ser relativamente suave. Pero si ese modelo muy flexible lo acompañamos de muestras ruidosas, entonces ahí sí vamos a tener problemas. ¿Listo? Problemas de sobreajuste. No quiere decir que el traslape, por ejemplo, en problemas de clasificación, siempre que hay traslape estamos hablando que es culpa del ruido. No necesariamente, o sea, puede que definitivamente las muestras estén bien, las variables que estemos midiendo estén bien, pero hay todavía, digamos, una similitud entre las clases que necesitamos, digamos, como combatir, ¿cierto? Tratar de separar. Si logramos encontrar otras nuevas variables que nos ayuden a separarlo, que en combinación con las que ya tenemos nos ayuden a separarlo, pues eso puede ser, digamos, beneficioso para evitar que el modelo termine así sobreajustado. La otra condición que nos puede generar sobreajuste es algo que en la literatura clásica se denomina la maldición de la dimensionalidad. Digamos que ese término cada vez se utiliza menos, ¿cierto? Pero todavía pues hay algunas personas que lo usan, uno no es posible que lo lea, y si ustedes van a textos clásicos, por ejemplo, como el texto de Duda, que utilizamos nosotros en el curso, el de Pattern Classification, que es un texto del año 2000, eh, entonces ahí aparece la maldición de la dimensionalidad. En el texto de Bishop, por ejemplo, que es un texto del año 2006, ¿cierto? Que sigue siendo muy vigente, digamos, para toda la perspectiva clásica del aprendizaje automático, ahí todavía se habla de maldición de dimensionalidad. ¿Qué es eso? Es la combinación de tener pocas muestras y muchas variables, ¿cierto? Normalmente nosotros deberíamos tener muchas muestras y muchas menos variables, ¿cierto? De hecho, empíricamente se hablaba siempre que uno debería tener 10 veces más muestras que variables. Eh, Eso no está demostrado pues en ninguna parte, pero era una medida, digamos, empírica que se utilizaba. El caso es que uno normalmente siempre espera tener eso, muchas más muestras que variables, y hay casos, hay escenarios en los que yo tengo más variables que muestras, o que tengo de todas maneras, digamos que la relación no es así de 10 a 1, sino mucho menor. Entonces ahí empiezo a tener problemas porque cuando yo tengo un espacio de dimensión muy alta, eh, las muestras, la dispersión de las muestras es mayor, ¿cierto? Entonces tener muestras cercanas es mucho más difícil y por lo tanto que nuestro modelo comprenda cuál es el comportamiento o la dinámica de esas muestras en el espacio de características es más difícil.
Si él se encuentra una muestrica por acá, otra por acá, otra por acá, prácticamente el único comportamiento que conoce es el de esa muestra en una región que probablemente es muy grande, porque alrededor de esa muestra no hay nada más. Total, ¿qué hace el modelo? Lo único que conoce es esa muestra, termina es aprendiéndose la muestra en sí misma, memorizándose la muestra porque no conoce ningún otro comportamiento alrededor de ella. Entonces, cuando tenemos pocas muestras y muchas variables, ese fenómeno se puede incrementar de manera muy significativa, ¿cierto? Entonces, cada vez hay regiones más despobladas, las pocas muestras que tengo quedan muy separadas, todas ellas en el espacio de característica, y no hay una manera, digamos, de aprender una dinámica general sobre los datos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, así en este problema de regresión, donde yo, en lugar de tener, digamos, muchos puntos por acá que le indiquen el modelo por dónde tiene que pasar, yo tengo un puntico por acá, otro por acá lejos. Entonces, existen muchísimas dinámicas diferentes que podrían lograr eh, pasar cerca a todos los puntos. Entonces, cuando tengo pocas muestras, es muy difícil para el modelo saber cuál de todas las posibles, digamos, combinaciones de pesos dentro de este mismo polinomio de grado 4, cuáles de todas esas realmente es la correcta. Entonces, es muy difícil entrenar un modelo en esas condiciones. ¿Listo? Cuando hablamos de maldición de la dimensionalidad, prácticamente la única estrategia que tenemos para tratar de evitar sobreajuste es reducir el número de variables, ¿cierto? Entonces a eso se le llamamos reducción de dimensionalidad y es lo que vamos a ver en el curso al final del curso, ¿cierto? Apenas terminemos de ver los diferentes modelos de Machine Learning clásicos, pasamos a la parte de reducción de la dimensionalidad, eh, que tiene que ver con principalmente dos estrategias: selección de características y extracción de características. En un caso seleccionamos conjuntos de variables y en el otro transformamos las variables y creamos un nuevo conjunto de variables a partir del primero, pero el segundo es más pequeño. Entonces, de esa manera intentamos reducir la dimensionalidad en la que los modelos son entrenados y tratamos de compensar el problema pues, de, de, muchas, de muchas variables, pocas muestras. ¿Listo? Dentro de las estrategias para reducir el sobreajuste, digamos más en el escenario convencional, cuando tenemos pues modelos complejos, normalmente los modelos complejos son modelos que tienen muchos parámetros, ¿cierto? Son modelos, para que se dé la flexibilidad, son modelos que empiezan a tener muchos parámetros. Entonces, la primera estrategia que se utiliza para tratar de evitar el sobreajuste se llama la parada anticipada. Obviamente, esta solo aplica en algoritmos, en modelos que se entrenan a través de algoritmos iterativos, ¿cierto? Cuando tenemos algoritmos que tienen que iterar para poder ir ajustando los parámetros del modelo, entonces lo que se hace es que dentro de las iteraciones se mide tanto el error de entrenamiento como el error de validación, o la función de costo de entrenamiento, y la misma función de costo se evalúa en validación. Entonces, lo que va a pasar cuando hacemos el entrenamiento del modelo, que esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en la regresión logística o en la regresión polinomial también, lo que vamos a ver es que a lo largo de las iteraciones, este error de predicción se va haciendo más pequeño, ¿cierto? La complejidad del modelo va aumentando en el sentido de que los diferentes parámetros que tiene se van ajustando y nosotros vamos a observar esto. Si medimos de manera simultánea también el error en el subconjunto de validación, nos vamos a dar cuenta que también empieza a disminuir, pero después de cierto punto, ese error empieza a aumentar. Entonces, de aquí en adelante, aunque el error de entrenamiento disminuya, el error de validación aumenta. Y eso es un indicativo de que el modelo se empezó a sobreajustar, cuando empezó a incrementarse la diferencia entre el error de entrenamiento y el error de validación. Entonces, la estrategia de parada anticipada lo que hace es, cuando detecta que esto sucede, entonces detiene el entrenamiento del modelo. Es un criterio para parar el, el algoritmo de entrenamiento. Eh, Ahora bien, muy importante, el subconjunto de validación no lo usamos para entrenar, lo utilizamos es para detener el modelo, ¿cierto? Para detenerlo. Y ya saben ustedes que con ese subconjunto también evaluamos el mejor hiperparámetro, todo lo que discutimos en la clase pasada.
Como muchas veces este comportamiento no es necesariamente así tan perfecto, no es que este disminuya siempre y este, por ejemplo, disminuye y luego solamente aumente. Puede pasar, por ejemplo, que empieza a aumentar y luego vuelve a disminuir, sobre todo cuando estamos hablando de modelos cuya función de costo no es convexa. Recuerden que convexo es que tiene solo un mínimo. Cuando la función de costo tiene varios máximos y varios mínimos, el modelo puede quedarse de pronto estancado en un mínimo local, pero si tenemos un algoritmo que es capaz de ayudarlo a salir de ahí, puede eventualmente salir y encontrar otro mínimo mejor. Entonces, cuando eso sucede, es posible que nosotros observemos que el error de validación disminuyó, luego empezó a aumentar y luego vuelve a disminuir. Entonces, para no parar el algoritmo solamente acá y perdernos de pronto la posibilidad de que el algoritmo encuentre un mejor lugar, entonces, normalmente los criterios de parada anticipada tienen a su vez un parámetro que se llama paciencia, que tiene que ver con el número de iteraciones que yo voy a esperar hasta que, o que le voy a dar de espera al modelo y al algoritmo de entrenamiento hasta que encuentre un mejor mínimo. Si pasadas esas iteraciones el modelo, digamos, el algoritmo sigue sin encontrar un mejor lugar, un mejor mínimo, un valor de error de validación menor, entonces ya finalmente detiene el proceso y la idea es que nos retorne el modelo que había justo en este momento, ¿cierto? Si durante las iteraciones que están dentro del rango de paciencia, el algoritmo encuentra un mejor lugar, entonces vuelve a arrancar, se asume que siguió mejorando y, y ya no se tiene en cuenta este punto, sino que simplemente se deja que el algoritmo siga buscando, siga intentando mejorar, ¿cierto? Esta estrategia, por ejemplo, es muy, muy usada en las redes neuronales artificiales, que es un modelo que vamos a ver un poquito más adelante, que son modelos que tienen muchísimos parámetros, por lo tanto, son modelos que fácilmente se pueden sobreajustar y por lo tanto las estrategias digamos, para evitar el sobreajuste en esos modelos son muy importantes. Entonces, en la mayoría de las implementaciones recientes sobre redes neuronales artificiales, ustedes siempre van a tener la opción de tener un early stopping, ¿cierto? Un early stopping entonces es simplemente una bandera que ustedes activan a verdadero o falso, dependiendo pues obviamente de la librería, pero es una bandera y ustedes normalmente le van a poder indicar a partir de qué métrica van a evaluar esto, ¿cierto? Y también le van a poder ajustar el parámetro de paciencia, como les dije yo, ¿cierto? Que es el número de iteraciones que ustedes van a poder esperar hasta que el modelo ya definitivamente no va a mejorar y se detiene. Entonces, miren, este es el modelo, uno de los modelos que vamos a ver, pues el modelo que vamos a ver estándar de redes neuronales artificiales se llama MLP porque es Multilayer Perceptron, es el nombre del tipo de red neuronal clásica que vamos a ver. Aquí está el parámetro de early stopping y ustedes pueden ver que aquí está el parámetro al que él se refiere, N-iter no change, el número de iteraciones en las que no hay cambio. Este es el parámetro que hay que ajustar cuando yo defino que el early stopping está en true, entonces tengo que ir y ajustar este número de iteración no change, que es el parámetro de paciencia, ¿sí? El parámetro de paciencia. En, en otras librerías se llama directamente, por ejemplo, patient.